¿Cómo están, queridos adultos mayores? Esperando se encuentren ustedes bien, así como sus familias. Les doy la bienvenida a un programa más de Cama en Casa. Soy la licenciada Vanessa Palma Aurazo, psicóloga a cargo del taller de inteligencia emocional. El objetivo de esta sesión será brindarte las herramientas para que puedas aprender a reconocer tus emociones, tus virtudes, tus puntos débiles y cómo éstas influyen en tu día a día. ¿Están listos para desarrollar este súper talento? Entonces, ¡comencemos! El autoconocimiento consiste en conocernos a nosotros mismos. Saber entender cuáles son nuestras emociones, cuáles son nuestros defectos, nuestras cualidades, qué es lo que nos limita, nuestras necesidades, a lo que le tenemos miedo y cómo influyen en nuestras acciones y de qué manera estas toman forma en nuestras decisiones del día a día. Ello es un proceso reflexivo en el cual una persona adquiere noción de su yo. El proceso del autoconocimiento nos va a poder permitir comprendernos, reconocer quiénes somos y de qué manera esto nos va a poder ayudar a aprender a valorarnos y querernos como personas. Sin autoconocimiento no hay autoestima, ya que somos personas inconscientes del valor que podamos tener, el amor, el potencial y demás aspectos que podemos dejar de lado para una relación con nosotros mismos y con nuestro entorno. Es importante poder conocernos a nosotros mismos, ya que nos permite saber qué es lo que queremos en nuestra vida. Conocernos a profundidad es la clave para sentir paz con nuestra propia realidad, para seguir creciendo y creando buenas relaciones. Conocernos a nosotros mismos nos aleja de las frustraciones, de los estados de decepción y hace que tengamos una vida más plena. El autoconocimiento no basta solo con identificar si estamos alegres, qué tipo de color nos gusta o cuáles son los alimentos que nos saben ricos. Se trata más bien de llegar a un estado de análisis más profundo y de poder aceptarnos. Es la base para crear una autoestima positiva. El autoconocimiento personal es básicamente conocerte a ti mismo como persona. Esto comprende se entiende qué es quién soy, de qué manera me relaciono como individuo único y como parte de una sociedad. Tiene que ver con el entender cuál es tu rol, cuál es tu responsabilidad, cuáles son tus derechos y tus deberes. El conocerse como un ser humano, como
con sus virtudes, cuáles son las cualidades que tiene la persona, los defectos, las relaciones e instintos para poder actuar ante nuevas circunstancias. Por otro lado, tenemos el autoconocimiento emocional. Ello nos habla sobre cómo somos como seres humanos emocionales. Muchas veces es imposible para nosotros liberarnos de nuestras emociones. Por ello es importante saber identificarlas, conocer nuestras emociones y poder modularlas, ya que pueden jugar a nuestro favor o en nuestra contra. Si tú conoces tus emociones, vas a poder decidir sobre ellas y actuar para poder mejorarlas. Si desconoces las razones por las cuales tienes ciertas emociones, tienes menos capacidad de poder generar un gran potencial. Podrías estar usando quizás ese potencial para dirigirte hacia tus metas inmediatas y así poder optimizar tu bienestar. Las fases del autoconocimiento, tenemos una de ellas es la autopercepción. ¿Y qué vemos en la autopercepción? Es cómo nos percibimos como un ente total, nuestra forma de ser, nuestras emociones y cómo ellas se relacionan con los demás. También habla sobre cómo interpretamos nuestra propia personalidad. De la autopercepción se deriva el autoconcepto y esto involucra el aspecto físico, el entorno social y el intelectual. Esta percepción va a depender de toda la información que vamos a recibir de nuestro entorno, de las personas que nos rodean, los cuales son como espejos donde nos reflejamos y nos ayudan a poder desarrollar las percepciones. Muchas veces somos incapaces de poder percibirnos a nosotros mismos de manera objetiva. ¿Y por qué ocurre esto? Tenemos tanta información sobre nuestra manera de comportarnos, sobre nuestra forma de sentir, que la concepción de uno mismo muchas veces se vuelve subjetiva. Y como consecuencia se crean complejos de inseguridades. Por ello, la percepción objetiva y clara de nuestro entorno será fundamental a lo largo de toda nuestra vida. Un segundo aspecto es la autoobservación. Después de habernos percibido, vamos a pasar a la etapa de observarnos, donde intentaremos identificar básicamente nuestras emociones. Esto consiste en tomar conciencia de las actitudes y las respuestas automatizadas que tenemos todos ante diferentes circunstancias de la vida. La autoobservación es la capacidad de poder descubrir nuestra verdadera naturaleza como ser humano, donde comenzamos a tomar conciencia de nosotros mismos. Esta es la clave para poder superarnos como personas. Es importante tomar conciencia y observarnos sin criticar. Ahora vamos a realizar un ejercicio. Aquí vamos a aprender a observarnos. Como primer ejercicio, vamos a realizar lo siguiente. Te voy a pedir que tengas a la mano un cuaderno y un lápiz. Para comenzar la práctica de aprender a observarme, quiero que elijas una conducta motora sencilla, como decir quizás hola, enviar un correo, por ahí puede ser el estornudar, saludar muy temprano en la mañana, desinfectarse las manos. Puedes elegir la conducta que tú desees. Después de haber seleccionado esta conducta, quiero que comiences a registrarla en un cuaderno, en la hoja que tienes a la mano, y comiences a colocar
¿Cuántas veces al día realizas esta conducta? Puede ser en un día, puede ser en la semana. También puedes elegir una emoción que te preocupa o algo que te esté afectando. A ello también adiciónale un registro de la intensidad. Puedes colocar una escala del 0 al 10, identificando siempre la situación e identificando cuál es la consecuencia. Esto nos va a poder ayudar a evaluar los aspectos que nos pasan el día a día y vamos a generar esta práctica de aprender a observarnos. Genérala en casa y comienza a realizarla ya para saber de qué manera es que vienes actuando en tu día a día. Ahora vamos a hablar sobre la memoria autobiográfica. La memoria autobiográfica es el conjunto de los recuerdos y de las experiencias positivas y las experiencias negativas. Son los momentos vividos y la forma en la que hemos interpretado en nuestro ser. Esto nos ayuda a recordar qué es lo que nos ha sucedido en el transcurso de todos los años de nuestra vida, los momentos compartidos, los lugares específicos. A veces es difícil el recordar absolutamente todo lo que hemos vivido y solo solemos recordar sucesos de nuestra infancia muy puntuales, pero tenemos mayores recuerdos de la etapa de la adolescencia. Los recuerdos autobiográficos regularmente se caracterizan por ciertos aspectos. Uno de ellos es la relación con el yo, ya que son los recuerdos que tienen información de lo que nos ayuda a poder estructurar y definir nuestros recuerdos. Otro es la estructura narrativa. Aquí evocamos experiencias personales del pasado y las contamos como cuando contamos una historia. Entonces, la experiencia se convierte en una narración a través de la recuperación de esa información. También están las imágenes mentales. Son recuerdos que se van incluyendo imágenes visuales y otras modalidades sensoriales también se dan en este campo. Puede ser recuerdos de lo que hemos escuchado, algo que hemos olido. El componente emocional puede llegar a ejercer un efecto fortalecedor totalmente en nuestros recuerdos. Otro, y no menos importante, es la autoestima. La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser. Es el juicio que hacemos de nosotros mismos, de nuestra manera de ser, de quiénes somos. Es el conjunto de rasgos físicos, son los rasgos mentales y espirituales. Ellos configuran básicamente nuestra personalidad, determinando de una manera cómo es que percibimos el mundo, cómo lo valoramos y de qué forma moldeamos nuestra vida, gracias a la valoración. La autoestima se forma a partir de 3 componentes. Uno de ellos, que es el componente cognitivo, es la autoimagen. ¿Cómo es que se ve la persona al espejo quizás? ¿Cuáles son los rasgos que nos describen como persona? ¿Cuál es nuestra opinión? ¿Cuáles son nuestras creencias? La percepción y procesamiento de la información. Esto nos ayuda a poder generar un autoconcepto como opinión que tiene la prioridad de generar nuestra personalidad y nuestra conducta. Un segundo componente es el componente afectivo. Y esto hace referencia a nuestro mundo emocional. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Cuáles son nuestros sentimientos? ¿Y cómo varía la función en la que nos vemos? Esta valoración es el sentimiento de la admiración o el desprecio hacia nosotros mismos. Un tercer componente es el componente conductual. Este se da mediante el cual nos comportamos según las cualidades, los valores, las deficiencias
y de qué manera hallamos en nosotros mismos estos aspectos. La autoaceptación significa reconocer que somos personas valiosas y dignos de ser queridos, respetados, a pesar de ser personas imperfectas. La autoaceptación es el primer paso para tener una autoestima alta. Atravesar todo el proceso de autoconocernos nos permite comprender, reconocer y entender quiénes somos, lo cual es el inicio de poder aprender a valorarnos como personas y a amarnos. ¿Por qué es importante aprender a aceptarnos? Cuando nos aceptamos, dejamos de lado las peleas con nosotros mismos y podemos relajarnos. No nos da miedo mostrar nuestros errores y nos aceptamos y manejamos la crítica sin enojarnos y tampoco nos devaluamos como personas. Sabemos que ser aceptados por los demás y por las personas que están a nuestro alrededor también son capaces de poder recibirnos y disfrutar de nuestro cariño y de nuestras acciones. Podemos mostrarnos tal y como somos sin tratar de imitar a los demás o utilizar máscaras que nos impidan reflejar nuestra forma de ser y nuestro espíritu. Ahora vamos a realizar un ejercicio. ¿Qué puedes hacer? Cada vez que pienses en debería o no debería, puedes cambiarlo por un me gustaría. Recuerda que las cosas son como son, porque dieron las circunstancias necesarias para poder provocar esa situación, esa conducta, ese pensamiento, ese sentimiento. Procura borrar la palabra debería de tu lenguaje porque solo provoca quizás el enojo, la angustia o la impotencia. Un segundo aspecto es el poder calificar de forma positiva nuestras características, no rechazarnos y generar esta negatividad, el devaluarnos o regañarnos. Recuerda que no es más que una sola característica de muchas que podemos poseer como personas. Cada una de nuestras características, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y conductas son una pequeña parte de muchas cosas que podemos demostrar a nuestra sociedad, a nuestros seres queridos. Cuando te describas y juzgues tu forma de ser, analiza si tu punto de comparación y tus expectativas no son demasiado elevadas. Recuerda que el ser humano como tal tiene características positivas y características negativas. Tenemos conductas adecuadas y conductas inadecuadas. Y es falible el cometer errores. No existe nadie que sea perfecto. Lo que sucede es que con frecuencia siempre nos fijamos en ese error. Todas las personas están en un constante proceso de aprendizaje. Nadie sabe todo y tampoco nadie puede hacer todo. Por ello, cuando te califiques de manera negativa, analiza qué es lo que estás calificando, qué puedes aprender de eso. Comienza a calificarte de otra manera. Observa las consecuencias y decide qué quieres hacer para generar ese cambio. Ahora vamos a realizar unas preguntas para poder conocernos más. Vamos a generar un ejercicio con distintas preguntas y te recomiendo responder estas preguntas en un espacio para ti, donde te sientas cómodo. Reflexiona sobre nuestra forma de experiencia interna, nuestra manera en la que nos entendemos en una sociedad y qué sentido tenemos en esta vida. Una de ellas es cómo describirían las personas que me conocen. ¿Quiénes son las personas que te aman? ¿Qué es lo que más recuerdas de tu niñez?
¿Qué es lo más difícil de ser tú? ¿Qué es lo más bonito de ser tú? ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Te arrepientes de algo en esta vida? ¿Qué te hace sentir orgulloso? ¿Qué te motiva? ¿Qué es lo que te desmotiva? ¿A qué le tienes miedo? Comienza a realizar estas respuestas, como te dije, en un estado de calma para poder entenderte. Ahora vamos a hacer un siguiente ejercicio. Eso se llama Mi Pasión. Es necesario que tengas a la mano un papel y un lápiz. Quiero que hagas una lista de 5 cosas que más te gusten hacer. Ahora quiero que veas y comiences a leer este listado. Escoge las cosas que más te gusten. Pregúntate, ¿cuántas veces al día haces o realizas esa actividad? ¿O en la semana o al mes? Si no la realizas, creo que es momento de comenzar a hacerlo. Si es que te gusta, deberías hacerlo. Intenta buscar un tiempo y comienza a realizar esta actividad. No hay nada mejor que poner en práctica las cosas que te gustan y lo que te da satisfacción. Ahora vamos a hablar sobre la respiración consciente. En este ejercicio tenemos que ver que la respiración consciente es la única actividad capaz de poder mantenernos en el momento actual, en el momento presente. Y nos conecta con otras personas y con nosotros mismos también. Se trata de estar atentos solamente a nuestra respiración. 5 o 10 minutos diarios puedes comenzar a generar esta práctica. También la conocemos como meditación, pausa, conexión o respiración solamente. Podemos realizar en casa, puede ser en la mañana, quizás puedes encontrar en algún momento del día. Puedes realizarlo de pie, sentado, echado o solamente concentrarte en tu respiración va a bastar para generar esta práctica. Si deseas, acompáñalo con música, dentro de casa, fuera de casa, en un parque. La idea es que te concentres en tu respiración. Hazlo como te sientas más cómodo. Cada vez que te desconcentres, vuelve a sumergirte y concentrarte netamente en tu respiración. Haciendo este ejercicio diariamente, durante 5 o 7 días, vas a notar mayor claridad mental y un mejor estado anímico. Ahora vamos a hablar sobre un ejercicio muy lindo, muy interesante, que es el agradecimiento. Definitivamente es una de las mejores prácticas el ser una persona grata, porque esto nos lleva a la sencillez. Es muy efectiva. En esta práctica vas a generar un listado de cosas y de nombres de personas, si deseas, con las que te sientas agradecido en la vida. El propósito de esta práctica es poder generar un agradecimiento quizás en las mañanas, puedes hacerlo al levantarte de la cama, o bueno, también lo puedes realizar en el transcurso del día. La intención es que comiences a realizarlo, a ser agradecido con las cosas buenas, con las cosas regulares. También podemos ser agradecidos con las cosas difíciles y verlas como una oportunidad. El saber valorar las cosas y ver la vida de forma más positiva nos va a poder generar una resiliencia en nosotros. El objetivo es envolvernos en una onda positiva, entrenando y estimulando nuestro cerebro, centrándonos en las cosas positivas, ya que tenemos infinidad de aspectos para poder evaluar en nuestra vida. Con la gratitud se obtiene una elevación de la vibración. Además, hay un efecto exponencial. Cada vez que sientas motivos de dar gracias, dilo. Puedes compartirlo en casa, con tu familia, no solamente a solas.
Comienza a generar la práctica hoy. Genera este listado y comienza a agradecer a la vida, el poder respirar, el poder compartir, el tener esos familiares cercanos que viven contigo. Agradecer que tienes un techo, agradecer los alimentos que comes. Puedes comunicarte y expresar ese sentimiento con todas las personas que desees hacerlo. Tus nietos, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Y si ya no están, agradecer por los gratos momentos que compartiste con ellos. Con este ejercicio vas a poder comprobar cómo tu estado mental cambia poco a poco hacia un estado más positivo y de agradecimiento. El tener un buen concepto propio va a poder permitirnos generar relaciones más ricas con los demás, logrando sentirnos personas más empáticas, responsables con nuestra comunidad y con nuestra propia vida. Tenemos que considerar que la autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, es el juicio que hacemos de nosotros mismos, de nuestra manera de ser, de entender quiénes somos y todos los rasgos que nos acompañan, los corporales, el mental y el espiritual, y de qué manera configura nuestra personalidad. Por ello, es muy importante saber cómo determinamos y cómo nos valoramos, porque esto va a poder moldear nuestra vida. Y después de estas conclusiones, damos por terminada una sesión más del taller de inteligencia emocional, donde usted ha desarrollado otro súper talento. ¡Felicitaciones! Los esperamos en la próxima sesión de CAM en Casa. Sigamos cuidándonos.